AUX mode. Saludamos a todas las personas de buena voluntad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saludamos a todas las personas de buena voluntad en esta fecha, estimadas amigas y estimados amigos. Le damos la bienvenida a la emisión de Usted y Yo, que es un espacio informativo público correspondiente a este sábado 3 de enero de 2026. Este staff está integrado por Reina Bustos Morales en su dirección técnica y en la dirección general su servidor y amigo, maestro y licenciado Gerardo Gabriel Almazán, ambos siempre contigo, muy cerca de tu corazón. Hemos hecho de todo el país nuestra casa y de todos ustedes nuestra querida familia. Saludos desde aquí, donde el río da vida a las mariposas y en donde las mariposas dan nombre al río. Estas son las efemérides de hoy, que vamos a rogarle escuchen con mucha atención. El terremoto de Quimixtlán, conocido como el terremoto de Jalapa, fue un terremoto que tuvo fecha el 3 de enero de 1920. Han pasado ya 105 años, con epicentro en el municipio de Quimixtlán, Puebla. Es el tercer terremoto más mortífero que se haya registrado en México, con una magnitud de 6,4 grados Richter, que fue más o menos similar al pasado temblor, nada más que ese temblor marcó 6,5, el último temblor que gran parte del altiplano vivió, y también el estado de Veracruz, y los 8,0 grados de magnitud de momento según datos de otras fuentes, afectando más a Quimixtlán y a la ciudad de Jalapa, y dejando 650 muertos. Pero otros datos oficiales, incluso científicos de la UNAM, hablan de más de 2,000 muertos. Un día como hoy, don Lorenzo Arenas González falleció el 3 de enero de 1991 en Cosamaloapan, Veracruz. Fue la segunda persona que tuvo una imprenta aquí en Cosamaloapan. Él era originario del estado de Oaxaca, puso una imprenta primeramente en la ciudad Novia del Sol, Tierra Blanca, Veracruz, y más tarde arribó a esta ciudad. Su primera imprenta la ubicó frente a lo que hoy conocemos como Casa de Cultura, donde exactamente se encontraba una academia muy reconocida aquí en Cosamaloapan, dirigida por una maestra que más tarde, después de ser regidora
en este lugar, fue diputada por Paso del Macho. Ella ya no existe como la imprenta, pero igualmente a ambos los recordamos con cariño. Ella era Avelina Prieto Méndez. También un día como hoy se registra el nacimiento del profesor Daniel Molina Gamboa en el año de 1934. Fue promotor cultural y presidente del Ateneo Cosamaloapeño, fundador de la Expoferia Artesanal y Cultural del mes de diciembre. Su vida educativa fue muy intensa. Fue catedrático de la Borgar, Escuela Secundaria de Bachiller Luisa Borgar, impartía clases en el Cerezo de Cosamaloapan, daba clases diurnas y nocturnas en la escuela primaria Benito Fentanes, fue monitor del teatro del Centro Social para el Bienestar Familiar del IMSS aquí en Cosamaloapan. También en una fecha como hoy, el Grupo Cultural Sotaventina instaura la medalla Profesor Benito Fentanes. El primero en recibirla fue Marcelino Odón Ramos Hernández, el historiador de Alvarado, autodidacta, escritor, cronista. Nació el 18 de noviembre de 1917, fundador y director de la Casa de Cultura de Alvarado y encargado del Archivo Histórico Municipal de Alvarado. Obras, entre otras, apuntes históricos y geográficos del municipio de Alvarado, Alvarado a través del tiempo, valores culturales alvareños, breve monografía de la ciudad de Alvarado, además de fábulas. Don Marcelino Odón Ramos Hernández me distinguió con su amistad, ya que los dos fuimos, en el caso de él fue cronista de Alvarado y yo sigo siendo cronista de Cosamaloapan en este nuevo gobierno. Pero fue un hombre que trascendió las fronteras de su municipio y pienso que la persona, porque coordinaba los trabajos de este Grupo Cultural Sotaventina, fue indiscutiblemente el doctor Gustavo Vergara, a quien saludamos desde aquí. También un día como hoy, el profesor Hipólito Nasser Cocto falleció en el año 2021, hace ya 5 años prácticamente, en la ciudad de Veracruz. Fue maestro de muchos años en Paraíso Novillero, muy querido por toda la comunidad. Gran líder con un tambor llamaba a sus seguidores. Y también tuve la fortuna de que siendo cronista, instalamos el primer taller de trabajo sobre cristal ahí en el gran salón donde se llevó a cabo durante muchos años los más floridos bailes de la Baja Cuenca del Papaloapan, donde llegaban orquestas famosísimas y que hoy también luce vacío. El estado del tiempo nos dice que el clima es de 22 grados centígrados, sensación térmica 24, despejado, precipitaciones 0, viento 10 kilómetros por hora, humedad 88 y calidad del aire buena. Y hay una noticia que sacudió a todos los países y también a todas las redes sociales. Ataque militar contra Venezuela. Trump asegura que Maduro fue capturado en Venezuela este día a las 2 de la madrugada. Fue enviado Nicolás Maduro y su esposa a la Unión Americana. La acción fue ejecutada por la Fuerza Delta. Fiscal de Estados Unidos asegura que Maduro y su esposa Cilia Flores serán juzgados en Nueva York por narcoterrorismo, entre otras cosas, otros señalamientos. El fiscal general estadounidense Bondi
recordó la acusación formal que desde el 2020 pesa sobre Maduro por 4 cargos, incluido el de conspiración para el narcoterrorismo. Esta pareja presidencial ha sido juzgado formalmente en el Distrito Sur de Nueva York. Trump, al ser consultado sobre un posible respaldo a María Corina Machado, hermana de el hoy presidente detenido, como aspirante para el poder en Venezuela, él se mostró cauteloso y señaló que tendremos que analizarlo, ya que al decir de él, ella no cuenta con el apoyo ni respeto necesarios para gobernar Venezuela, algo que contradice la actitud inicial, como es costumbre, de Maduro, que hoy está contigo, mañana está en contra y siempre trata por las circunstancias de sacar partido. Monreal desobedece a Sheinbaum, apoya la permanencia de plurinominales, pero con nueva fórmula, mediante procesos de participación ciudadana, porque hasta ahorita esos plurinominales ha sido una bolsa de trabajo donde se colocan los más distinguidos amigos y compañeros de los que liderean los partidos políticos en México. Por otra parte, habrá que hacer algo con el narcotráfico en México, dice Trump, tras la captura de Maduro en Venezuela. Él dice que la presidenta es una mujer buena y que tiene una gran amistad con ella, pero el que gobierna en México no es Sheinbaum, sino los cárteles de la droga que le han generado miles y miles de muertos allá en la Unión Americana. Dice que tanto por Canadá entra mucha droga como por el sur, haciendo alusión a México. Pero así empezó con Venezuela y se pronosticaba no un golpe de Estado, sino una invasión como la hicieron los ibéricos a México, tratando ellos de evangelizar, algo que nos llama la atención, porque si bien es cierto que los misioneros franciscanos y dominicos y agustinos hicieron su trabajo espiritual aquí en estas tierras, también es cierto que los soldados iberos hicieron todo lo contrario, sembrar el poder a través del terror, y así saquearon a México. Tal vez el Tlatoani de aquella época que recibió equivocadamente a Hernando de Cortés porque pensaba que era Quetzalcóatl que venía, que retornaba por el río Pánuco, en Pánuco, así se dice, Pánuco, significa por aquí entró el conquistador, pero debo decirles que yo los invito a retirar de su mente esa palabra conquistador. Fue un invasor y se llevó los grandes tesoros que había en oro de las culturas nímbadas mexicanas. Y también les recuerdo algo que he señalado constantemente en este medio. Ellos no podrían ser españoles porque no existía España. Ya lo comenté que allá por 1824 se redacta la Constitución de Cádiz, que fue la que da vida a España como país, pero que también es cierto tomó como un modelo en México la Constitución, y durante algún tiempo se llevó dentro del marco de la Constitución de Cádiz la forma de vida legal aquí en nuestro país. Pero definitivamente debo recordarles que
La Corte de Cádiz fue la que dio el nombre a España y no precisamente a los españoles que, entre comillas, fueron no conquistadores, sino invasores de nuestra patria. Además, ellos no vinieron a imponer una cultura, que esa era la idea de la transculturación, sino que acabaron con rastros muy significativos de nuestra cultura madre, que no es la España, que es la propia, que es la nativa, que es el estilo de vida que se desarrollaba aquí en nuestro pueblo. Nosotros decimos y definimos a la cultura como un estilo de vida, de tal suerte que si una persona no sabe comunicarse por escrito, es una manifestación de la cultura. Si una persona no sabe hablar el español y practica una lengua autóctona, esa es parte de su cultura. En una ocasión, durante una velación, un aspirante, o más bien un diácono, me manifestó que primero es la religión que la cultura. Y ya cuando yo participé, le dije que la religión es una parte de lo que integra la cultura de un pueblo, que no es primero la religión, y eso es cierto. Claro, yo respeto la religión que tenga cada uno de ustedes que me escuchan, porque es la única forma de vivir en paz, no entrar en la polémica, en el debate. Pero también es cierto de que hay que hablar con propiedad, porque incluso la misma educación no es mayor que la cultura. Yo por eso he estado en alguna forma en desacuerdo cuando algún gobierno llama Secretaría de Educación y Cultura. Debería de llamarse Secretaría de Cultura, porque ahí está relacionada o está inmersa la religión, la educación, la forma de vestir, nuestras tradiciones, usos, los lenguajes étnicos diversos de nuestro país. Ahí está involucrado todo dentro de la cultura. Por eso México es reconocido en todo el mundo no por su educación, sino por su cultura. Que quede eso bien claro. Es decir, por toda la forma de vida, por todo el estilo de vida que nosotros llevamos a cabo todos los días en México, pero también haciendo una justa revisión de esos elementos culturales que conforman la misma palabra cultura. Debo decirles que para propios, que somos los mexicanos, como para extraños, que son personas que nos visitan y que agradecemos su visita en cualquier época del año y que son extranjeros, debemos decirle que lo que más resalta es el estilo de vida prehispánico. Eso les llama mucho la atención. También la gastronomía forma parte de la cultura de un lugar. Ya ven, por ejemplo, en Michoacán, ¿cuál es el estilo de vida gastronómico más representativo? Pues las carnitas michoacanas de Quiroga. Como cuando hablamos de las guitarras, pues nos lleva a Paracho, Michoacán. Es un estilo cultural de guitarra que ha impactado primero a todo México y luego a todo el mundo, porque son maderas que cantan por la naturaleza que éstas tienen. Si hablamos, por ejemplo, de la danza del venado, es una aportación tanto de Sonora como de Yucatán. Si hablamos de el baile de los viejitos, nos estamos refiriendo también
a la zona lacustre del estado de Lagos Encantados, Michoacán. Si estamos hablando, por ejemplo, del camote, pues estamos refiriéndonos a la muestra de dulces más importantes que es generada en Puebla de Los Ángeles. Y aquí, por ejemplo, si hablamos de Veracruz en cuanto a esa faceta de la cultura musical, pues obvio es que es la bamba, la música de nuestros folcloristas. Y si hablamos, por ejemplo, de cuál es la muestra gastronómica más importante de Cosamaloapan, hay varias, pero prevalece, ¿cuál? Ese tamalito que se hace con pollo. ¿Ya saben cuál es, reina? El tapixte. El tapixte se creó allá por el año de 1907 en la zona de San Felipe, cuando estaban esperando el arribo de un obispo. Como no habían manjares en esa época, porque la población era muy pobre y muchos elementos de eso no se vendían aquí en Cosamaloapan, pero sí abundaban las gallinas, los pollos, los totoles, como cuando yo le dije el guajolote, y Enéas Rivas Castellanos, que fue uno de los grandes cronistas de México y de Santiago Tuxtla, no lo digas así porque lastimas mis tímpanos. Era un hombre muy especial. Él estudió en la Sorbona de París. Se llama Totole. Así me dijo el maestro, un hombre de pequeña estatura, pero de gran talento. Totole. Y ya le dije que se define como pájaro grande. Efectivamente, dice, es el pájaro grande. Pues así se debería de decir. Dice, pero como los totoles vienen desde la época prehispánica, pues hay que decirle totole, no guajolote y mucho menos pavo, que es lo que dicen últimamente. Toda esta información va a ir llegando poco a poco a cada uno de ustedes. Pero si ustedes por alguna razón, por ser fin de semana, y hay muchos que no regresan aún de donde se encuentren, pueden ingresar a Facebook Gerardo Gabriel Almazán y ahí busquen los programas que quieran que tengan 30 días. Y ahí van a encontrar este programa del día 3 de enero de este año. Bien, ya en ese aspecto están ustedes servidos en cuanto a la información se refiere. Pero hay otras informaciones que por justicia tenemos que comentar. Así de fácil. Fíjense ustedes, el problema de Venezuela, que es la capital americana del estado o del continente americano más importante en petróleo, ¿qué va a pasar con su destino? Porque pienso en lo particular que Donald Trump disfraza una actividad militar llamándole a ellos terroristas. ¿A cuántos mexicanos no le han dicho terroristas y que aún están en las cárceles de Guatemala? Del que muchos distinguen al presidente que dice que es el mejor presidente de América. Es una persona que copió el modelo de Andrés Manuel López Obrador. Decía las cosas pero de otra manera, pero era un modelo de López Obrador y vio una fuente de ingresos importante y mandó a hacer una cárcel de alta especialidad, es decir, que difícilmente se fugaran las personas que por algún motivo u otro estaban purgando una condena o una detención, como en el caso de los mexicanos, injusta. Bien, yo me pongo a pensar
hace algunos días, tanto China como Rusia dicen: nosotros apoyamos a Venezuela. ¿Qué va a pasar ahora? Porque Venezuela en alguna forma representaba la presencia del comunismo o socialismo en América Central, Sudamérica y todo el continente. ¿Qué estarán pensando los chinos y los rusos? Porque se le olvidó a Donald Trump que sus fronteras terminan donde termina el territorio de su país, de los Estados Unidos de Norteamérica, que hasta está mal puesto el nombre, porque Norteamérica incluye a México, Estados Unidos y Canadá. Pero en fin, ¿qué pensarán del hombre que le quiso cambiar el nombre al Golfo de México? Caray, ¿qué pensará el hombre que su primer ingreso no es el petróleo, sino las armas? Y también van a juzgar a Maduro, que ya está detenido en Nueva York, junto con su señora esposa, de que también que por tener almas de alto poder en Venezuela. Bueno, es que cada país es autónomo. Lo que ha dicho en repetidas ocasiones la señora presidente. Y empezó el problema allá en Venezuela cuando no le surtía del petróleo necesario a Estados Unidos, pero sí Venezuela mandaba también petróleo a Cuba y a los países socialistas en guerra. Y eso no le pareció a Maduro. Él dice que van más de 300,000 muertos por droga en Estados Unidos, pero no se pregunta hasta qué punto llega el grado de dependencia de los ciudadanos norteamericanos. Solamente consumen droga los adictos, y en eso creo yo que tienen el primer lugar mundial. ¿Quién? Estados Unidos. Ahora, ¿qué pensará China y también Rusia de esto que aconteció? Porque ya ven, luego quiere ponerse de acuerdo Trump con Rusia, pero Rusia no es un país con el que se juega, ni China, que son países altamente armados, que son países que no dan la mano a torcer, que cuando deciden algo lo llevan todo hasta las últimas consecuencias, como esa guerra que lleva desde hace mucho tiempo con Ucrania. ¿Y por qué a Estados Unidos le interesa tanto a Ucrania? ¿Y por qué han depositado tanto dinero? Pero no es en efectivo, es en armas, para armar el ejército de Ucrania, porque ahí en Ucrania se encuentra uno de los grandes abastecimientos de petróleo de todo el mundo. Eso es lo que le interesa a Estados Unidos. No le interesa otra cosa, le interesa eso. Y Ucrania formaba parte de la antigua Rusia, la Unión de Estados Socialistas. Bien, entonces vamos a esperar cuál es la reacción de China y de Rusia. Esperemos que no nos encontremos en vísperas del nacimiento de una tercera guerra mundial, porque si siguen cediendo China y Rusia a las querencias de Estados Unidos de querer paz, poner paz en guerra o con guerra, pues están perdiendo su presencia militar en todo el mundo, y eso no le conviene ni a los chinos, ni le conviene a Rusia. A los chinos, ¿por qué? Porque son de los que incluso han grabado al 100% de impuestos de aranceles de sus productos que ingresan a Estados Unidos. Eso es lo que Estados Unidos le duele, y que quieren sacar parte de la tajada
cobrándole el valor de la mercancía china, es decir, tener un ingreso sin vender nada, solamente para que ingrese al Estado norteamericano. Pero al cobrarle el 100%, ¿qué es lo que pasa? Pues el 100% va a representar el precio de los productos chinos, o sea, lo que vale más el 100% de aranceles, y obvio es que eso en alguna forma busca Rusia de que pierda mercado interno allá en su nación los productos chinos y que a raíz de la debacle en el precio, pues se retiren del mercado norteamericano. Eso lo vemos y eso sucede normalmente. ¿Qué es lo que hizo México para evitar que el azúcar, tanto de Brasil como de Guatemala, ingresara en una forma desmedida y que, como ustedes saben, pero lo saben más los cañeros, agricultores de esa gramínea, de que a raíz de que ingresó azúcar de poca calidad y más barata, que por cierto, muchos empresarios mexicanos del azúcar la adquirieron para lograr ingresos adicionales, pues realmente, ¿qué fue lo que pasó? Al haber una gran oferta, pues bajó la demanda del producto. Y México, pues tuvo la necesidad de disparar precios para no quedar abatidos en esta invasión económica que hicieron por la zona sur, tanto Brasil como Guatemala, por malos mexicanos que abrieron las puertas, primero de la frontera y luego del mercado nacional, para que revolviendo ese azúcar de mala calidad con la mexicana adquirieran más ingresos marginales, o sea, una utilidad marginal. Por ejemplo, si algo costaba 100 pesos, ellos lo presentan con esa azúcar barata, aun dándola más baja, tenían grandes utilidades. Ahí estaba el secreto de su operación económica. Si ellos mezclaban el azúcar buena, que era cara, con el azúcar barata, pues se podían dar hasta el lujo de dar el kilo más barato y le quedaran utilidad marginal, porque parte del volumen de ese azúcar era de la peor calidad, como en el caso de Guatemala y en el caso de Brasil. ¿Qué fue lo que hizo la presidenta? Cierra las fronteras para que ingrese ese tipo de azúcar, pero si quiere ingresar, le subió a más del 100% la cuota arancelaria, y entonces esa azúcar se convierte en más cara. Por eso los cañeros, como una primera intención del gobierno mexicano de respaldarlos, pues comentan que este año puede ser mejor, aunque en el mercado interior de México habían dicho que iban a bajar 2 puntos más los ingresos del cañero en este año. Pero yo siento que todos los mexicanos, incluyéndome, somos personas trabajadoras, somos personas que sabemos hacer las cosas y que tal vez sea más fácil de lo que pensamos superar los ingresos este año. Por eso estamos invitando a todos los productores, agricultores de caña, que hagan todo su esfuerzo, que siempre lo hacen, pero ahora con mayor supervisión del desarrollo de su caña para que obtenga puntos más de sacarosa, y también pedirles a los industriales que cambien de paradigma, porque ellos prefieren pagar a algunos líderes ciertas cantidades millonarias, porque eso les proporciona a ellos tener una utilidad mayor en la venta del mercado de azúcar. O sea, cuando ellos presentan su azúcar en el mercado,
si ésta aumenta en el mercado nacional, obvio es que pueden darse dos cosas. Cortan en alguna forma la producción de caña o terminan la zafra antes, o en su caso encarece el precio, y eso no le conviene a nadie. Pedirle a los industriales que sean justos, que marquen los puntos de sacarosa verdaderos, porque de esa manera van a tener los productores de caña un ingreso más. Yo recuerdo que hace muchos años los cañeros ganaban por bagazo, por mieles, por alcoholes, por cachaza, por vinaza, y ahora no. Únicamente ganan por el valor de su azúcar. Entonces, pues realmente le dan precios miserables. Esa es la palabra. Y aunque esos industriales nutran a toda esta región y que a través del movimiento agrícola cañero que se lleva aquí, aparte del ganadero, pues son los motores de la economía, no tan solo de Cosamaloapan, sino de todos los 11 municipios que brindan su caña al estómago del ingenio que se llama Batey, ¿sí? Y a los molinos directamente. Entonces es muy importante tomar conciencia, amigas y amigos, de lo que está aconteciendo en nuestra patria y también lo que está aconteciendo en otros países del mundo, porque es muy triste lo que está registrándose en Venezuela. Cada quien tiene sus propios motivos para poder crecer, pero independientemente de eso, la intervención de un país extranjero con un presidente demente como lo es Trump, que es el principal terrorista de todo el mundo, pero él no se da cuenta. Pues quiere ser un ejemplo, incluso estaba disputando el premio Nobel de la Paz, y ya luego cuando se dio cuenta que estaba relativamente quemado por andar en las playas, en guerras de otros países, entonces apoyó a Corina Machado. Y ahora que le preguntan que si Corina Machado es la presidenta que por sus condiciones puede representar mejor al país de Venezuela, ahora dice que ella no es reconocida y que sería cuestión de analizarlo después de que Estados Unidos fue un firme soporte de Corina Machado allá donde se da el premio Nobel de la Paz. Pero en fin, ¿cómo puede vivir o cómo puede pregonar la paz en el mundo un país cuyos mayores ingresos, vuelvo a repetir, es la venta de armas, y el segundo ingreso fuerte pues es el petróleo? A Estados Unidos, por lógica, le conviene que haya guerra. Le conviene que haya guerra porque de esa manera vende. Yo estoy seguro, por ejemplo, que le vende a Ucrania, da apoyos, pero luego se los cobra con petróleo. Da apoyos porque en este momento necesita Ucrania apoyo. Pero Ucrania, podemos decir que es un país supermillonario que podía pagar todas las armas, pero independientemente de eso pide el apoyo de la Unión Europea y también de Estados Unidos y se lo dan. Así como se reparten los bolos en un bautizo, pues así reparte los bolos de miles de millones de dólares a los países que están en guerra. Entonces la guerra a Estados Unidos le conviene que nunca concluya, porque de esa manera asegura la venta de sus armas. Y ahora van a condenar a través de las causales que según ellos detienen a Machado por tener
en propiedad. El gobierno dice venta, o sea, armas suficientes, pero que han utilizado contra Estados Unidos, cuando todos sabemos que Venezuela nunca ha atacado a Estados Unidos. Y nunca se han puesto de acuerdo porque ellos ofrecen precios, vuelvo a repetir, miserables para la adquisición del petróleo que se está generando constantemente y en forma grande en Venezuela. Aquí he escuchado muchos comentarios acerca de la situación del drenaje en Cosamaloapan, también del suministro de agua potable. Bueno, en primer lugar, no hay suministro de agua potable, hay suministro de agua sucia, contaminada. Entonces, se requiere adquirir un equipo para potabilizar el agua y que ésta la pueda tomar uno del agua que uno consume en la casa sin ningún problema. Pero como no tenemos una planta de tratamiento de agua, pues lo único que hace el agua, según entre comillas potable, y que quede algo asentado. Yo no estoy en contra de CAEP, no estoy en contra de nadie de las autoridades involucradas, pero sí es importante hablar de una realidad, y usted sabe que es una realidad que para lo único que sirve el agua, entre comillas, potable de Cosamaloapan, es para que manche todos los lugares donde está esa agua, incluyendo la ropa blanca o de vestir de cada uno de nosotros. Y además es un promotor permanente esa agua, entre comillas, potable, para uno tener problemas gastrointestinales y también problemas de la piel. A veces pensamos que amanecemos con una ronchita, pues no fue otra cosa, no fue un mosquito, fue el agua contaminada. Y si uno tiene, ya ve que cuando uno se baña se abren los poros, pues por ahí, por esos poros penetra lo malo de las aguas que parecen ya casi residuales aquí en Cosamaloapan. Entonces, uno de los grandes retos que tiene el licenciado Jorge Villegas Cázares, pero hablando con propiedad, todos nosotros, es tratar de mejorar el servicio de agua potable y también el drenaje que está colapsado en diversos puntos aquí en Cosamaloapan y en muchos lugares de nuestro México. Ya no vamos a hablar del problema del agua de Cosamaloapan, porque si fuera así, entonces el primer lugar se lo lleva Tierra Blanca, donde hay muchos problemas, en donde están dializando a la mayor parte de la población, tienen problemas todos ellos de los riñones, que ha sumado muchas muertes en las estadísticas. Incluso allá hay un hospital para ese tipo de problema del agua, que el gobierno de la República ahí aterrizó. Fíjense nada más hasta dónde llegan los efectos de la mala agua. Ahora aquí en Cosamaloapan, también, sobre todo las clases populares, los que menos tienen, también les ha afectado mucho la desaparición del servicio de transporte urbano, y esto ha acelerado el incremento o mayor compra de motocicletas, porque realmente los taxis sí cobran caro. Para ir a Carrillo son 75 pesos, y si usted gana aquí 150, 200 diarios, pues imagínense con cuánto se quedan ustedes para poder llevar la comida, los alimentos hasta la casa de ustedes. Es muy difícil. Entonces, las personas han optado por comprar motos para poderse trasladar. Por ejemplo, los obreros, casi todos los obreros tienen motos, y debería de ver a la hora de cambio de horario que uno no puede pasar por esa carretera que lleva directamente hasta las puertas del ingenio, porque son cientos de motos. Y como algunos
son irresponsables, pues también puede haber cientos de accidentes y también cientos, lamentablemente, de muertos. Ya ven cómo son. Y también, pues normalmente los obreros, por una parte se les da la razón porque están toda la semana trabajando bajo un calor enorme. En Zafra usted se mete y si no está preparado puede tener problemas de salud, porque como hay ruido y como hay calor. El calor por el vapor que las diversas maquinarias dejan, ¿no? Y es todo el día, es una bomba de tiempo. Me comentaban que hubo un problema de 2 días y que 2 días estuvo parado el ingenio. Eso me lo comentaron, no lo afirmo, pero me lo comentaron. Pero sí se puede dar. Normalmente, cuando está trabajando el ingenio, como todo en la vida, como se descompone el carro, como se descompone la motocicleta, la bicicleta, cuando nosotros andamos malo de alguna pierna o pie, pues obvio es que los tiempos se pierden, los normales, lo programado. O sea, si yo ando malo de una pierna, ya no hago 7 minutos o 8 al centro, puedo hacer hasta 20 minutos, depende de la gravedad que tenga, o en su caso tengo que tomar un taxi para que me lleve, y eso representa 30 pesos, que ahora, que por ser época navideña, dicen los choferes, porque siempre buscan propósitos, uno les entiende, pero no sean así con el pasaje, sean así con los propietarios de los taxis. Algunos pedían, pues que le diera uno, ¿no? Para pasarla bien. Le digo, bueno, yo te doy a ti, ¿a mí quién me da? ¿Sí? Digo, y si ustedes dieran un buen precio, créanme que tendrían más ingresos ustedes. Él me comentaba que lo que debemos hacer nosotros es tratar de que sean rechazados los taxis piratas. Pero a mí no me afecta un taxi pirata, la presencia de Dicen que son más de 100. Les afecta a ellos, entonces ellos son los que deben hacer algo para evitar ese tránsito de taxis piratas, porque si lo hacen ellos se van a asegurar de que sus ingresos van a crecer, pero no al grado de que ellos por su propio derecho quieren cobrar más de lo necesario. Saludamos a Ciro A. Bravo del Junco, hijo de uno de mis grandes amigos que vive presente aquí. Ciro, tu papá, don Ciro Bravo. Platicábamos horas cuando nos veíamos en el Parque Central o cuando hablábamos por teléfono. Horas. Un hombre sumamente refinado y culto. Fue director de ganadería del gobierno del estado y cuando le estaba yendo mejor, le interviene en sus tierras allá para el asentamiento de nuestros hermanos de Oaxaca, y pues se lo pagaron como lo paga el gobierno, no lo que le costó a él realmente, y pues se perdió esa hermosa posibilidad de que Ciro avanzara. Él siempre fue una persona que destacó, estuvo al frente de las gasolinerías de don Eliseo Bravo Gracián, y fue un hombre muy respetable y respetado. Yo siempre guardo buenos recuerdos, y cuando le toca nombrarse el día de su nacimiento o el día de su trascendencia lamentable, pues yo aquí lo comento, porque fue un hombre distinguido que estuvo con la aristocracia muy cerca, conviviendo con ellos, y me comentó incluso cómo eran los interiores de la casa, me dio información de quiénes fueron los propietarios, y así armé, claro, investigando los datos que él me daba ante el registro público de la propiedad, porque el cronista es fedatario, entonces me di a la tarea de investigar, y toda la fuente que él me daba era real, de Ciro.
Incluso quedó un proyecto de tu papá, pero me dijo que me pusiera al frente de ese patronato para mandar a hacer una estatua completa del general Marcos Carrillo Herrera. No se pudo aterrizar eso. Dice que él ya tenía a los inversionistas, o sea, lo que iban a pagar. Dice, tú nada más como responsable de que se hiciera esa estatua, pero no se logró realizar, Ciro, porque, pues lamentablemente, la vida de mi amigo y de tu muy querido padre se extinguió y no pudimos aterrizar eso que no era una iniciativa de uno, que era una iniciativa de tu papá, porque hay que ser justo. Yo como cronista tengo ideas, pero también hay que darle el lugar adecuado a la persona que crea una idea que fue de tu papá, de un busto de el general Marcos Carrillo Herrera, nacido aquí en Cosamaloapan, ahí en Hidalgo, esquina Montalvo. Ahí estuvo la casa y las protecciones de las ventanas de esa casa durante muchos años estuvieron colocadas en el casino cosamaloapeño, entre comillas, nuevo. Pero si hablamos ya lo que es la verdad, ya no existe el casino. Como no existe el Club de Leones y como no existe el Club Rotario en cuanto a edificio corresponden. Y tampoco existen ya los Leones porque lamentablemente todos fallecieron. Y a río revuelto, en ambos casos o en 3 casos de los que muere, ganancia de pescadores. Esto es parte de nuestra historia matria, de una historia que no deberíamos repetir. Y hay un negocio que se ha distinguido por ser líder en su ramo, el Salón El Patio, el lugar de los grandes eventos, en donde seguramente ya en alguna ocasión estuviste. Y lo primero que uno se da cuenta es que no hay gritos, no hay falta de respeto, y puedes llevar a tu familia porque es un salón social, por decirlo así. Ya ha presentado grandes eventos. Me dicen que la última presentación de Roberto Montalvo fue excepcional, casa llena, como se dice en el argot del béisbol, que estuvo muy interesante todo lo que ahí se llevó a cabo. Simón Bebé, mejor conocido como Simón, es un extraordinario patrón, dicen sus colaboradores, pero también es un promotor de todos los grupos musicales. Ahí han estado la orquesta La Diferencia, que toca de manera sensacional, los hijos de Miki, Ismatlahuacan. Han estado muchos grupos. Roberto Montalvo constantemente está en la cartelera. Muchos con gran presencia ahí, y lo hace para que ellos tengan un ingreso para respaldar la economía de la familia, y también lo hace también como parte de un espectáculo para que lleguen más clientes a su negocio. Pero el principio que genera toda esa gran actividad es Simón, que durante muchos años se ha puesto la camisa del progreso y de la solidaridad con sus amigos del sindicato de filarmónicos, o sea, de músicos. Bien por Simón. Salón El Patio se encuentra en Belisario Domínguez, en el tramo comprendido de la avenida Hidalgo con Morelos, a media cuadra de nuestro bellísimo Palacio Municipal, que espero que muy pronto esté como
en sus mejores épocas. Hoy vimos un palacio muy devastado, muy descuidado. Los inquilinos anteriores no sintieron ningún amor y los amigos periodistas, comunicadores se quejaron porque muchos fueron a cubrir el informe del pasado presidente y dicen que no pagó los servicios periodísticos. ¿Cómo la ven? Así son estas cosas. Y ellos argumentaban que ya habían cerrado las oficinas de donde está el de comunicación social, pero yo le comenté a uno de ellos que estaba abierta las puertas de la tesorería. O sea que el problema fue de voluntad, empezando por el expresidente y con sus colaboradores, pero cada quien hace las cosas como las siente, y como veo muy descuidado el palacio en su fachada, pienso que fue descuidado en muchas áreas de la administración pública. Y el nuevo inquilino en la presidencia, como lo es el licenciado Jorge Alberto Villegas Cázares, pues dice que uno de los grandes retos es pues que vuelva a lucir el palacio como siempre ha estado, pero siempre lo descuidan ya cuando van a entregar. Pero también recuerda él, y eso es cierto también, de que hay acciones prioritarias. Hay muchas calles que están abandonadas desde hace muchos años. Yo recuerdo que a un presidente hace como 4 administraciones anteriores le comenté acerca de una parte de una losa de aquí de Galeana, entre Cerdán y Ocampo, que se había destrozado esa esquina. ¿Saben cuántas losas están afectadas? 12 losas, porque nadie, aún pegando un grito a tiempo, nadie atendió esa solicitud. Y también hicieron el intento de reparar, echando pues lo que se echa en las carreteras, y pues sí, más o menos quedó bien, no sé por cuánto tiempo, porque no es lo mismo ese producto que el concreto, pero pues se ve que hubo una intención, pero no en todas las calles. Y esta parte ha cobrado muchos accidentes lamentables. Esas losas que están destrozadas y ya tienen años. Y el otro problema, pues obvio, es que al haber mal un drenaje, a veces también el descuido de los dueños de las casas, porque avientan a la hora de lavar los alimentos, avientan mucho desperdicio de alimentos en la cañería de lavabo, de platos, y entonces se va acumulando y junto con las aguas negras se van haciendo como bolitas, y llega el momento en que se tapa la tubería para llevarla al drenaje y se ven en la necesidad, a pesar de que el Bactor extrae la mayor parte, de romper esa parte del pavimento donde está la tubería para desensolvarla o para cambiarla, o porque esta, si es de agua también está regando agua, porque ya cumplió su ciclo de vida esa tubería. Por eso vemos parches del drenaje de las casas en todas las avenidas, no hay una que no tenga ese tipo de parches de concreto. Y lo peor es que anteriormente cortaban el concreto con puro mazo y quebraban gran parte del concreto. Ya después se les obligó, por decir algo, a que fuera con sierra, pero no lo hacen normalmente. Nada más le meten la sierra unos 3 centímetros y luego le aplican el mazo
y sí logra quebrarse parejito, pero los golpes de los mazos desestabilizaron a toda esa losa y más tarde empieza a agrietarse hasta que ve también el final de su ciclo y ya se vuelve intransitable. Bien, amigos, envío un saludo cordial, lleno de entusiasmo, de una gran ilusión porque todo cambie y que la vida de las personas alcance su esplendor. Saludamos a Julio Manglio Sentíe Santos, un viejo conocido. Julio, un saludo donde quiera que te encuentres. También saludamos a las 348 estaciones de radio online que siguen nuestra señal y la dispersan en 32 entidades de la República Mexicana. Por eso es bueno sembrar amigos. Y también saludamos a los amigos que nos siguen por Messenger, Instagram y el canal de YouTube. Para todos ellos, mil felicidades. Por favor, siempre traten de ser felices. Que Dios los bendiga a todos. Saludos a María de los Ángeles, allá en Orizaba, y en Boca del Río para Ana María, aquí en Cosamaloapan, para María del Socorro e Irma, Gabriel Almazán. Son hermanas mías, como también, si ustedes me mandaran en nombre de su familia, con todo gusto los saludaría, estén viendo el programa ustedes o no. Hasta hace poco tiempo lanzaba yo a todas las personas que me seguían por Messenger, nada más que los tiempos estuvieron muy movidos y ya no podíamos ingresar nombres, porque eso depende de meterme, por ejemplo, a Messenger e Instagram o buscar en el canal de YouTube cuáles son los seguidores. Eso nos lleva tiempo y lo que nos faltaba era tiempo para otras actividades. Ahorita ya estamos volviendo a la época normal, por eso los saludamos con mucho afecto. A Impresos del Centro, que es una vieja tradición de nuestro pueblo, porque ya imprentas, tengo entendido que hay como 2 aquí en Cosamaloapan, pero la muy reconocida actualmente es Impresos del Centro, por el gran trabajo, extraordinario trabajo que ellas realizan ahí en Ocampo, entre Carranza y Morelos. Tienen invitaciones para sus bodas, para sus bautizos, para la primera comunión, la presentación, en fin, para todo evento hay una muy buena disposición de varios modelos que usted puede solicitar y que además enseguida se los entregan. Al decir enseguida no quiero decir que el mismo día, pero si pasan 1, 2, 3 días, ahí tiene sus invitaciones, porque recuerden que son trabajos manuales. Algunos se hacen en computadoras, pero yo siempre le doy más prestigio a los que se hace a la usanza antigua, se ven muy elegantes. Javier Arenas, qué bueno que acabas de entrar ya cuando nosotros nos íbamos, ya marchábamos. Qué bueno, para darte un fuerte abrazo. Hoy es el recuerdo de tu señor padre, un hombre que fue muy destacado en su vida pública, un hombre que siempre entregó lo mejor de él a favor de este mundo que creció junto con él y junto con su época. Hoy se cumple ese día y quisiera decirles de que estamos muy cerca de su familia, que siempre hemos tenido presente a los grandes promotores del desarrollo, como fue tu señor padre, y que siempre vive en nosotros
con el más bonito de los recuerdos. Javier, sabemos que tú seguiste fielmente el trabajo que él venía desarrollando, y este es el caso en que él falleciera en el año de 1991, ya hace algunos años, pero el hombre sembró y sembró bien y formó una familia de la cual debes sentirte muy orgulloso, Javier. Y yo en tiempo y forma di a conocer ese fallecimiento de don Lorenzo Arenas González, uno de los grandes impulsores con el rotativo Renacimiento, donde hubo prestigiadas personalidades del mundo literario, científico, que escribieron para ese periódico que en su nombre lleva su esencia, su naturaleza, ahí en los talleres de tu papá. Pero qué bueno que apareciste en este momento. También vaya un saludo para Juan de Dios Almendra. Dice: buenas noches, licenciado, Dios lo bendiga. Es un muchacho que quiere ser abogado y que yo le diría que luchara por lo que más quiera. Su abuelito está con él, y pienso que ese momento en que los padres querían que fueran, por ejemplo, los médicos, padres médicos querían que sus hijos fueran médicos, pero el hijo quería ser musicólogo o quería tener otra carrera que no fuera la de médico, se oponían. Pero esos tiempos ya pasaron, hay que respetar las inclinaciones de los muchachos, y si él, por ejemplo, quiere ser abogado, que así sea. El abuelito está puesto para poderlo apoyar, y su abuelito, don Elpidio Almendra, vaya un abrazo, don Elpidio, para usted. Y si no me escucha en este instante, seguramente su nieto, que es Juan de Dios Almendra, se lo va a dar a conocer. Ya sabe que usted forma parte de los grandes afectos, que siempre contará con un servidor, con mi señora, con la familia entera, que usted es un hombre de buena voluntad y que es un hombre que tiene derecho a mayores oportunidades. Usted lo reconozco como un magnífico agricultor y también como un extraordinario regidor que fue. Luego entonces, ya tomando en cuenta su trayectoria, luego entonces, aparte de tenerlo en nuestros afectos, también lo vemos con admiración. Y dice: gracias, licenciado, por sus comentarios, me dice Juan de Dios Almendra. Juan de Dios, así como Javier Arenas, así como Julio Manglio Sentíe Santos, así como Ciro Bravo del Junco. Si desean escuchar este programa completo, en unos 5 o 10 minutos, está en la nube. Nada, pongan Facebook Gerardo Gabriel Almazán, y el primero que aparezca es este programa. Estuvo interesante, sobre todo la desgracia que está viviendo Venezuela, y haya sido un dictador o no dictador, lo que fue una invasión de Estados Unidos y un golpe no de Estado, porque no fue creado por los venezolanos, o quién sabe, ¿no? Pero independientemente de eso, se ve mal. Dicen que va a ser enjuiciado en Nueva York, en la zona sur, por narcoterrorista. Así le llama Donald Trump a todos, y yo vuelvo a comentarles a ustedes que el peor terrorista del mundo es Donald Trump. Y lo van también a justiciar por tener armas que ocupan contra Estados Unidos. Yo no he visto eso. Y también porque hay 300,000 muertes nuevas en Estados Unidos por droga. También malamente analizado por Donald Trump. Ya se le recordó que él gobierna en todo el territorio norteamericano, pero ya fuera de él no puede gobernar, y estas son imposiciones.
Incluso la misma Organización de Naciones Unidas le dijo que se abstuviera de estar colapsando la flota que transportaba a otros países el petróleo venezolano. Todos sabemos que eso del narcoterrorismo, de eso de tener armas, todos los países y los gobiernos tienen armas, pero él le da esa faceta. Pero el problema es que ya habló de México. Dice, después de esto, México, hay que hacer algo con México para acabar con los cárteles. Dice, porque la presidenta Sheinbaum es muy buena mujer y muy amiga mía, dice, pero el que gobierna en México son los cárteles. Y créanlo que de ahí no le van a quitar y que no le extrañe que pase en México lo mismo que acaba de pasar en Venezuela. Y ya lo decimos desde ahora, que en México en cada hijo te dio un soldado y estamos para respaldar a nuestro gobierno y a nuestro país. Eso es lo que nosotros pensamos. Bueno, por lo menos un servidor piensa, yo no puedo embarcar a ustedes, ¿no? Pero independientemente de eso, sí debemos tomar medidas, sobre todo la alta diplomacia que ha parado esa conducta en donde lo ilógico está presente en la lógica nada más de Donald Trump. Lo ilógico de la lógica. Bien, amigos, que Dios bendiga a todos ustedes. Saludamos a doña Reina Morales González allá en El Espinal, a todas las mujeres y hombres de buena voluntad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Señor amado, en este momento me detengo para darte las gracias. Gracias porque, aún en medio de las pruebas, nunca me abandonas. Gracias por tu fidelidad, por tu amor que nunca falla, y por cada nueva oportunidad que me regalas al despertar. Te agradezco por los pequeños detalles que a veces paso por alto, el aire que respiro, la luz del sol, las sonrisas que cruzan mi camino y las lecciones que me enseñas cada día. Gracias por mi vida, por las personas que me rodean y por la fuerza que me das para seguir adelante. Hoy, Señor, pongo mis sueños y preocupaciones en tus manos, confiando en que tú siempre tienes el control. Bendice a cada persona que escucha esta oración. Llénalos de tu paz, tu amor y tu esperanza. Enséñanos a ser agradecidos, incluso en los momentos difíciles, porque sabemos que tus planes son perfectos. Gracias, Dios, por ser nuestro refugio, nuestra fuerza y nuestro guía. Amén. Bien, saludamos que acaba de ingresar don Elpidio Almendra. Don Elpidio Almendra es una persona muy querida por la familia. A don Elpidio Almendra lo queremos mucho, lo respetamos mucho y lo admiramos mucho. Por eso interrumpí ya la despedida como una muestra de nuestra amistad, don Elpidio, así como a María Luisa también, que acaba de ingresar en este momento, ¿no? Doña María Luisa Andrade, que goza también de nuestra amistad y admiración. Felicidades a todos en este año nuevo y nos vamos directamente a escuchar lo que sigue. Antes de irnos a dormir, Señor, queremos pedirte por las personitas que nos ven y nos escuchan de lunes a domingo cada semana a las 6 de la tarde. Hoy empezamos un poquito más tarde, ya lo he comentado en su momento. También hemos comentado que
le pedimos a Dios también la bendición, salud, alegría, fe para cada uno de ustedes, que logren un descanso bello y un hermoso despertar. Hasta mañana. Gracias Dios. Con estas palabras te agradezco esta noche de todo corazón, por mí y mis seres queridos. Gracias. Feliz noche para todos. Dios los bendiga.